Mi nombre es Fat Show y tengo 32 años. El día de mi boda. Los dos asientos de la primera fila reservados para mi familia permanecieron vacíos durante toda la ceremonia. Esa mañana, llamé a mi madre desde la suite nupcial, segura de que había habido un accidente en la carretera. Ella se rió. Ah, ¿era hoy? Un viaje sonaba más divertido. Detrás de ella, oí a mi hermana reír también. Dije, está bien, mamá. Nada más. Luego publiqué una fotografía, yo en mi vestido de novia con unos invitados muy especiales. 6 horas después, mis padres estaban de pie en la puerta del huerto, pálidos como el glaseado de mi pastel. Si alguna vez has amado a alguien que vivía para una audiencia, deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte. Para explicar esos asientos vacíos, tengo que llevarte de vuelta a 2009. Yo tenía 15 años. Había una carta sobre la mesa de nuestra cocina en Albany con el nombre de un banco y una fecha, rodeada en rojo. Mi padre había sido despedido 8 meses antes. Mi madre se sentó en esa mesa hasta las 2 de la mañana, y al amanecer, había creado un blog. Lo llamó simplemente Los Shows. Su primera publicación fue sobre la cena que habíamos comido esa noche, fideos de caja, una lata de tomates, una barra de mantequilla que había estado racionando durante una semana y un párrafo sobre cómo convertir los tiempos difíciles en cálidos. Fotografió la olla con el paño de cocina bueno doblado debajo. La publicación se difundió por todas partes. Desconocidos escribieron que los había hecho llorar en sus escritorios. Una compañía de pasta se puso en contacto en menos de un mes. El primer cheque de publicidad llegó 3 días antes del vencimiento de la hipoteca. Y mi madre lo sostuvo con ambas manos, de la manera en que sostienes algo que respira. Quiero ser justa aquí porque la justicia importa. Mi madre no construyó un escenario porque fuera vanidosa. Lo construyó porque estaba aterrorizada. Y el escenario funcionó. La carta del banco fue a un cajón. La cámara se quedó en la encimera. A partir de entonces, nuestra casa funcionó con un acuerdo que nadie nunca dijo en voz alta. La audiencia nos salvó una vez. Así que nunca se debe permitir que la audiencia se vaya. Yo tenía 15 años y vi al miedo ponerse lápiz labial y llamarse a sí mismo una marca. Me tomaría 17 años más entender lo que ese rescate realmente nos costó. Nos costó la mesa. El lugar donde una familia se sienta y nadie está mirando. Y una vez que la mesa desapareció, el resto se fue silenciosamente, una pequeña ausencia a la vez. Para cuando tenía 16 años, nuestra casa se había convertido en un plató. Un aro de luz montaba guardia sobre la mesa de la cena como un halo pálido. El desayuno ocurría 2 veces los domingos. Una vez de verdad, frío y apurado. Y una vez para la cámara con vapor que mi madre generaba calentando una toalla de papel húmeda en el microondas detrás del sirope. Mi hermana Kylie tenía 9 años y era mágica en cámara. Ojos grandes, lágrimas fáciles, una risa que llegaba a la señal. Una vez vi a mi madre pedirle que llorara de nuevo porque la primera toma tenía mala luz y Kylie lo hizo. 9 años y podía invocar el dolor 2 veces antes de la cena. Yo, tenía 15 años y estaba en plena etapa de aparatos incómodos, una mala permanente. Y el hábito de parpadear justo cuando el obturador hacía clic. Nadie nunca me sentó y me despidió de la familia. Fue más sutil que eso, lo que lo hizo peor. Me asignaron lo que mi madre llamaba logística. Sostén el reflector, fa. Vigila el horario, fa. Quédate justo fuera de plano. Karina. Estás proyectando una sombra. Episodio por episodio, comentario por comentario. Me disolví de simplemente los shows de la misma manera que una persona se disuelve de una vieja. Fotografía dejada al sol. Sin anuncio, sin una decisión que nadie tuviera que defender. Los seguidores que una vez habían preguntado por la hija mayor simplemente dejaron de preguntar. Y mi madre nunca corrigió la información. Aquí está la parte extraña. La parte que me tomó años decir en voz alta a cualquiera.
No luché contra ello. Lo organicé. Mantuve las listas de tomas. Cargué las baterías. Si no podía estar en la foto, sería la razón por la que la foto existía. Y me dije a mí misma que eso era lo mismo que pertenecer. No lo es. Pero no aprendes eso a los 16. Lo aprendes en un vestido de novia, en espera. Escuchando una cascada de spa detrás de la risa de tu madre. Cuando tenía 17 años, gané el primer lugar en la Feria de Ciencias Regional. Había pasado 4 meses en ese proyecto. Un estudio sobre errores de etiquetado de alérgenos en los almuerzos escolares. Porque incluso entonces, yo era esa chica. El auditorio tenía sillas plegables y una vieja pancarta. Y un juez que me estrechó la mano con las suyas. Los asientos que había guardado con mi chaqueta permanecieron vacíos. Mi madre había prometido que vendrían. Pero un patrocinador había enviado una caja de rizadores de pelo esa mañana. Y la luz en el dormitorio de Kylie era, y cito, demasiado buena para desperdiciarla. Conduje a casa con una cinta azul en el asiento del pasajero como un autoestopista que hubiera recogido por lástima. Cuando entré, toda la familia estaba agrupada alrededor del tocador de Kylie, filmando su rutina de peinado. Y mi madre me hizo un gesto para que saliera del reflejo del espejo sin apartar la vista de la pantalla. Más tarde esa noche, la encontré en la cocina haciendo una copia de seguridad del metraje. Le pregunté en voz baja por qué no había publicado nada sobre la feria. Ni siquiera una foto de la cinta. Y mi madre me miró con genuina amabilidad. De la manera en que miras a un niño que aún no ha aprendido las reglas del mundo. Y me dio la frase que regía a nuestra familia como una constitución. Si no está publicado, no sucedió, cariño. Y nadie mira una cinta. Me dio una palmadita en la mejilla y volvió a sus subidas. Me quedé allí sosteniendo un premio por un proyecto sobre cosas que se etiquetan mal. Y recuerdo pensar con la calma absoluta por la que más tarde me pagarían por tener en emergencias. Que ella no estaba siendo cruel. Estaba siendo precisa. En su universo, yo genuinamente no había sucedido. Me tomó 15 años más probar si ese universo tenía una salida. Toda producción necesita un equipo, y me convertí en una persona haciéndolo todo. Fuera de cámara, sin sueldo, esencial. Cuando mi abuela se rompió la cadera el invierno que tenía 19 años. Fui yo quien durmió en el sillón reclinable junto a su cama de hospital porque las horas de visita no se fotografían bien. Y mi madre tenía un viaje de marca a una granja de arce. Cuando el papeleo del canal se enredó en un nudo de formularios 1099 e impuestos sobre las ventas. Fui yo la que estaba en la mesa de la cocina con una calculadora a medianoche. Enseñándome la diferencia entre un regalo y un ingreso patrocinado. Y cuando Kylie tenía 19 años y la pillaron revendiendo los productos gratuitos que había jurado que eran sus favoritos honestos. Fui yo quien escribió la disculpa. La entrenó en su entrega y calmó a un furioso gerente de marca por el altavoz del teléfono. Los comentarios lo llamaron gracia. Era yo sosteniendo un guión. Mantuve su vida real en funcionamiento para que la falsa pudiera brillar. Pensé que eso era amor. Necesito que entiendas que yo no era una rehén. Era una voluntaria. Y eso es más difícil de admitir. Ser necesitada era el único papel del que nadie podía recortarme. Mi madre me apretaba el hombro después de que yo había arreglado algo y decía: eres la columna vertebral de esta familia, Fa. Y yo brillaba durante una semana con esa única frase como un teléfono al 2% encontrando un cargador. Una columna vertebral, si lo piensas, es la parte del cuerpo que nunca ves en la foto. Sostiene todo en pie, y solo se menciona cuando se rompe. Durante 20 años, la mía no lo hizo. Archivé. Cuidé. Me disculpé en nombre de personas que no lo sentían. Y todo el tiempo. Una idea se formaba silenciosamente en mí de la manera en que se forma un diagnóstico. La única persona en esta casa sin un papel era yo. La medicina fue mi puerta de salida, y la atravesé por el camino caro, becas. Préstamos a mi propio nombre.
Un coche usado con calefacción que funcionaba en una sola configuración. Escuela de Medicina a los 22, Residencia de Pediatría en Burlington, Vermont a los 26. Médico adjunto a los 29. Mi familia no asistió a nada de eso. Mi ceremonia de la bata blanca sucedió según la constitución familiar. No sucedió en absoluto. Pero he aquí lo que sí sucedió. En mi año de internado. Un niño de 4 años llegó a la sala de emergencias con los labios azules e hinchado por anafilaxia de un cacahuete escondido en una galleta de panadería. Su nombre era Teo. Su madre, Marisol, gritaba en la puerta, y mis manos estaban firmes. Y la epinefrina hizo lo que hace. Y 11 minutos después. Ese niño pequeño estaba respirando y preguntando si podía quedarse con la pegatina en su pecho. Nadie lo filmó. Sigue siendo lo más importante que he hecho en mi vida. 2 años después, fui yo quien miró los análisis de sangre de Teo y no le gustó lo que vio. Y me senté con Marisol a través de la palabra leucemia y a través de todo lo que esa palabra arrastra consigo. ¿Lo recuerdas? Él importa más adelante. En algún momento de esos años, conocí a Ben Anderson. Un ingeniero de puentes que inspeccionaba los vanos por los que yo conducía para ir al trabajo. Lo que me pareció irrazonablemente romántico. En nuestra tercera cita, sacó una cámara de película rayada, del tipo que se enrolla con el pulgar. Y tomó exactamente una foto de mí riendo en mi café. Le pregunté por qué no tomaba más. Dijo, porque miras hacia abajo cuando sonríes, no a la lente. Una es suficiente. Me casé con esa frase finalmente. Pero primero, tuve que aprender lo que él había visto en un solo fotograma. Que había pasado toda mi vida rodeada de cámaras, y ninguna de ellas me había apuntado con amor. La primera vez que Ben me llevó a cenar a casa de sus padres. Me senté en el camino de entrada durante 1 minuto ensayando ángulos por costumbre. Luego entré en una cocina donde nadie fotografiaba la comida. Nadie movía la cazuela hacia la luz de la ventana. Su madre, Jennifer. Una enfermera jubilada de 61 años con antebrazos que habían volteado a 1000 pacientes. Me entregó un pelador y dijo, las patatas no esperan a nadie. Comimos en una mesa con sillas desparejadas. El codo de alguien derribó la sal, y el mundo siguió girando. Después de la cena, Jennifer lavó y yo sequé y me preguntó sobre mi semana en la sala de pediatría. Y luego hizo algo para lo que no tenía entrenamiento. Escuchó la respuesta completa, cada frase. Hizo una pregunta de seguimiento sobre un detalle que yo había mencionado al principio. Lo que significaba que había estado escuchando desde el principio. Su marido se durmió en su silla en medio de la conversación, y nadie lo preparó. Nadie le puso un pie de foto. Simplemente durmió, amado y sin grabar. Cuando el padre de Ben ganó $200 en un billete de lotería ese otoño. La respuesta de Jennifer fue comprar mejores filetes, no filmar la reacción en 3 tomas. Fue la noche más ordinaria del mundo. Me subí a mi coche después. Avancé 2 manzanas y tuve que detenerme en una calle oscura porque estaba llorando y no podía. Por mi vida, decirte por qué. Soy médico. Ahora sé lo que fue eso. Fue el cuerpo de una persona hambrienta reaccionando a una comida normal. No a un festín, a una porción de tamaño familiar de ser vista, servida sin una lente. Y mi sistema simplemente no sabía cómo absorberlo. Jennifer Anderson nunca trató de reemplazar a mi madre. Recuerda eso también. Simplemente se paró en silencio en el lugar exacto donde va una madre. Ben me propuso matrimonio en una tarde fresca en Hollow Bow Orchard, a media hora de Burlington. Entre 2 hileras de manzanos con las luces colgadas bajas. Él preguntó con los pulgares temblando. Dije que sí con aliento a sidra. Durante 48 horas nos perteneció y redacté pequeños textos cuidadosos a tías y amigos de la universidad queriendo contárselo a la gente en el orden correcto. El orden humano. Nunca llegué a enviarlos. Descubrí que mi compromiso había sido anunciado mientras estaba en el trabajo cuando la madre de un
Paciente de 7 años me felicitó en la sala de examen mostrando su teléfono. Ahí estaba. La cuenta de mi madre. Una captura de pantalla del texto privado que yo había enviado a mis padres. Mis palabras reales con mi error tipográfico real bajo una pancarta de emojis de confeti. Nuestro bebé está comprometido. Debajo de eso, un enlace. Estilos de anillos similares. Toca para comprar. 40.000 me gusta y subiendo. Mi madre había convertido la frase más privada de mi vida en inventario en menos de 2 días. Y había etiquetado a un joyero que nunca había conocido. La llamé desde el aparcamiento. Estaba encantada de que lo hubiera visto. Gran compromiso, dijo, refiriéndose a las métricas. Esa noche. Ben sostuvo mi mano sobre la mesa de su cocina y me hizo una pregunta que redibujó todo el mapa. Olvida quién está mirando. ¿Qué quieres recordar? Y de mi boca salió una boda que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Pequeña. 70 personas en el huerto donde me lo había pedido. Y sin teléfonos, sin publicaciones, sin cámaras excepto de un tipo. Al que ya llegaré porque ese detalle de plástico termina llevando toda esta historia. Mi madre escuchó las palabras boda desconectada y lo llamó en el chat grupal de la familia una declaración de guerra. No tenía idea de que la ganaría por mí. 6 meses después, esa pequeña regla sería la razón por la que todo su escenario se vino abajo. Pregunta rápida de alguien que lo aprendió por las malas. ¿Alguna vez te has enterado de noticias sobre tu propia vida por la publicación de alguien? Dímelo en los comentarios porque cuando escuches lo que mi madre eligió en lugar de mi boda. Quiero que recuerdes este anuncio de compromiso. Nunca se trató del anillo. Planeamos una boda pequeña de la manera en que planearías un hospital de campaña. Modestamente, a mano, con gente en la que confiábamos. Octubre en el huerto, 70 invitados, la banda de bluegrass de mi colega. Las gardenias del jardín de Jennifer. Un granero con un suelo de tablones que Ben mismo lijó durante 3 fines de semana. Mi madre trató cada detalle como una oferta inicial. Lo llamó negociar. Tengo notas de esas llamadas, más o menos. Un videógrafo, solo uno. Lo mantendremos invisible. Cuando dije que no, un reel de preparación entonces. 30 segundos, de buen gusto. No. ¿Cariño? Una marca nupcial pagará todo el vestido. Es gratis. ¿Sabes lo que vale el contenido de este vestido en octubre? No, mamá. Cada negativa aterrizaba en su rostro de la misma manera. Y quiero describirlo con precisión porque es la clave de todo lo que vino después. No parecía herida. Parecía desconcertada. Y luego parecía asustada. De la manera en que una persona mira cuando propones apagar una máquina a la que está enchufada. En algún momento dijo, 70 invitados y sin cámaras, cariño. Eso no es una boda. Es un rumor. Y una vez, cerca del final de una larga llamada, su voz perdió su brillo y dijo. Si no lo publicamos, es como si nunca. Y entonces se contuvo y se detuvo. Pero ambos escuchamos el resto de esa frase. Habíamos estado viviendo dentro de ella desde 2009. Colgué y me quedé en mi cocina y entendí clínicamente lo que yo era para ella ahora. Había dejado de ser la columna vertebral. Una columna vertebral es útil. Me había convertido en algo mucho más peligroso para una familia que actúa. Un evento sin valor de contenido. Y en su economía, no asistes a esos. Programas otras cosas encima. Que es exactamente lo que hicieron en el último fin de semana de octubre. Una pieza más explica ese fin de semana. Simplemente los shows se estaban muriendo y solo 4 personas en la Tierra lo sabían. No muriendo por escándalo, muriendo por matemáticas. La plataforma había cambiado su algoritmo 2 veces en un año. Y el formato de cena cálida de mi madre, el que había pagado la hipoteca desde 2009. Dejó de ser servido a extraños. Las visualizaciones que solían alcanzar las 6 cifras altas ahora apenas llegaban a una décima.
Parte de eso. Sus seguidores envejecían con ella, y los anunciantes saben exactamente qué edad tiene tu audiencia. Hasta el decimal. 2 de sus 3 patrocinadores principales se habían quedado en silencio sobre la renovación. Y sus contratos cubrían el seguro de salud de la familia de la misma manera que un solo perno sostiene un puente. Mi padre, Rick, de 60 años, parte camarógrafo, parte contable. Había comenzado a hacer lo que hace cuando está aterrorizado. Que es narrar hojas de cálculo con una voz tranquila en la mesa de la cena. Lo escuché en una rara llamada de domingo. El engagement está bajo. Los CPM han bajado. Necesitamos una victoria antes de que termine el trimestre. Mi madre no dormía. Kylie me lo contó cuando Kylie todavía me contaba cosas. Que mamá se quedaba despierta hasta las 2 de la mañana actualizando las analíticas. Viendo una línea roja hundirse, susurrando, vamos. Vamos. Como un jugador en una máquina fría. Sentí lástima por ella. Quiero que eso conste. Sé cómo se ve cuando una persona está siendo aplastada por lo que la salvó. Y mi madre estaba siendo aplastada. Así que cuando un correo electrónico aterrizó en su bandeja de entrada ese octubre con el asunto. Oportunidad de fin de semana, Silver Pines Lodge, todos los gastos pagados. Exposición a un grupo demográfico más joven, entregables para el domingo por la noche. No lo leyó como lo harías tú o yo. Lo leyó como una mujer que se ahoga lee la palabra soga. Aquí está la parte que todavía duele cuando hace frío. Le pedí a Kylie que fuera mi dama de honor. ¿Entiendes lo que realmente estaba pidiendo? Mi hermana y yo nunca habíamos tenido algo que fuera nuestro. Ni bromas internas que no fueran pies de foto. Ni un recuerdo que no tuviera una versión con mejor iluminación. Tenía 26 años y había sido una figura pública desde los 9. Una persona cuyas rabietas infantiles tenían recuentos de visualizaciones. Se lo pedí durante un desayuno de panqueques, solo nosotras, sin teléfonos en la mesa. Y por un segundo, vi algo despertar en su rostro. Dijo, ¿en serio? ¿Yo? Y su voz era la de una niña de 9 años. Dijo que pensaría en el vestido. Usó la palabra nosotras. Y conduje a casa más ligera de lo que había estado en meses. Luego mi madre anunció el viaje a Silver Pines, lista de reparto, toda la familia, no negociable. Entregables, para el domingo, el mismo fin de semana de la boda. Ahora sé por mi padre que Kylie se opuso durante un día completo. Lo que para Kylie fue una revolución. Luego la máquina hizo lo que hace. Se mencionaron contratos. Se desplegó la palabra equipo. Mamá lloró, lo que en nuestro plató familiar es una técnica de dirección. Y el jueves por la noche. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi única hermana que todavía puedo recitar. Es solo un fin de semana, Fa. Lo tuyo es pequeño de todos modos. Lo leí quizás 30 veces y debajo del destello de dolor, mi cerebro clínico notó algo más silencioso. Un hallazgo que no pude ignorar. El mensaje no tenía signos de exclamación. Kylie, que terminaba las listas de la compra con 3 de ellos. Lo que escuché en esa pequeña frase plana no fue crueldad. Fue agotamiento. Del tipo que cala hasta los huesos. El sonido de una mujer leyendo líneas en las que ya no creía. Aférrate a eso. Su historia no ha terminado. Hice una última visita a casa. 2 fines de semana antes de la boda, conduje las 2 horas hasta Albany un domingo. Me senté en la mesa donde vive el aro de luz. Con el reflector que solía sostener todavía apoyado en su esquina. Y le pedí a mi madre claramente que eligiera. Dije, es mi boda, mamá. No levanté la voz. En mi trabajo, cuanto más serio se pone, más bajo hablo, y nunca había estado más callada. Mi madre extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano, cálida como nada. Y dijo, y es nuestro sustento. ¿Karine? La fecha límite del albergue es el domingo. No se puede mover. Te celebraremos adecuadamente después con buena luz.
Una sesión de fotos real. Peluquería y maquillaje, la hora dorada. Me lo agradecerás cuando veas las fotos. Ahí estaba. Mi boda degradada a metraje en bruto. Un primer corte que arreglaríamos en la nueva filmación. Miré a mi padre que estaba limpiando una lente con la concentración de un hombre desactivando algo y... no levantó la vista. Rick Shaw no ha tomado una fotografía sin posar desde la primera administración de Obama y no iba a empezar con el contacto visual. Aquí está la confesión que importa, sin embargo. Cuando llegué a casa, Ben preguntó cómo había ido y dije: puede que lleguen tarde. Hay un asunto de trabajo. Puede que lleguen tarde. 20 años de entrenamiento no desaparecen porque estés enojado. Todavía era la editora de la familia. Todavía cortando sus peores tomas antes de que nadie pudiera verlas. Todavía protegiendo a la audiencia de un hombre que amaba de la verdad sobre las personas que me hicieron. ¿Recuerdas esa mentira? Tuve que desaprenderla en público. Y un detalle más porque se vuelve importante. Nunca declinaron la invitación. La tarjeta de confirmación de asistencia volvió marcada con un sí. Los 3 nombres porque en el negocio de mi madre, nunca pones una cancelación por escrito. Cancelar tiene implicaciones ópticas. Simplemente no aparecer, aparentemente, no las tiene. La cena de ensayo fue el viernes por la noche en un restaurante de una granja cerca del huerto. 22 personas alrededor de una larga mesa. 3 sillas al final estaban vacías. Los shows estaban, según el chat grupal, atascados en el tráfico. Lo que habría sido más convincente si la cuenta de mi madre no hubiera publicado un vídeo de embalaje esa tarde. Bolsos de cachemira y lona con la leyenda La aventura llama. Vi al compañero de cuarto de la universidad de Ben mirar las sillas vacías, luego a mí. Y luego desarrollar una fascinación repentina por la cesta del pan. Esa amabilidad específica, la gente que finge no notar tu herida, es su propio tipo de dolor. Estaba alcanzando mi vaso de agua y mi discurso. El discurso para suavizar las cosas que había estado dando durante 2 décadas. Mis padres están tan ocupados. Cuando Jennifer Anderson se levantó del otro extremo de la mesa. No dijo ni una palabra sobre el tráfico. Recogió su plato, sus cubiertos y su vino. Caminó a lo largo de esa mesa y se sentó en la silla vacía a mi lado como si hubiera tenido su tarjeta con su nombre todo el tiempo. Olía a romero y a crema de manos de farmacia. Puso su mano sobre la mía brevemente, como hacen las enfermeras. Un toque con un propósito y una dosis, y se inclinó y dijo en voz baja: no estoy aquí para que me vean, cariño. Estoy aquí para verte a ti. Luego me pidió que le pasara la sal y comenzó a contar una historia sobre la primera bicicleta de Ben. Y la mesa se rió, y la cena simplemente continuó alrededor del agujero en ella. Superé los brindis. Sonreí en los momentos adecuados. Pero en algún lugar bajo mis costillas, una creencia de toda la vida, la que decía: tienes que ganarte tu asiento en cada mesa, se acostó silenciosamente y dejó de respirar. Estaría completamente muerta para el sábado por la noche. La mañana, sin embargo, la mañana llegó primero. Ahora tengo que mostrarte la cesta porque todo lo que sucede después, sucede por ella. Fue idea de Ben, o en realidad una tradición de su familia, de 3 generaciones. En las bodas de los Anderson, hay una cesta de mimbre en una mesa a la entrada de la recepción. Junto a una caja de cámaras de película desechables. Del tipo de plástico que se enrolla con un pequeño clic chirriante. La regla está impresa en una tarjeta con la letra de Jennifer. Los teléfonos duermen en la cesta. Las cámaras van contigo. Fotografía lo que ames. Revelámoslo. Que fue real. Sin pantallas, sin borrar, sin repeticiones, sin comprobar si parpadeaste. 27 fotogramas de fe por persona. Jennifer me dijo que su madre lo empezó en los años 70 por el problema opuesto. Granjeros tímidos ante la cámara que no saldrían en las fotos en absoluto. Y la tradición siguió funcionando a medida que la enfermedad se revertía.
La noche antes de la boda, después de los platos, Ben puso una de esas cámaras en mi mano. No pesaba nada. Costaba, supe después, unos $11. La volteé y la agité suavemente, y emitió un pequeño sonido. Película contra plástico, un traqueteo seco y de papel. Y quiero que recuerdes ese sonido porque es el sonido más pequeño de esta historia. Y el más importante. Sin almacenamiento, sin audiencia, sin números. Solo un rollo de película que volvería del laboratorio como lo que el día realmente había sido. Borroso, torcido. Verdadero. Me quedé en mi cocina sosteniendo $11 de honestidad y pensé en el equipo de cámara de $40.000 de mi madre y me reí una vez. ¿Sola? Aún no sabía que recordaría esa cámara de plástico como la bisagra sobre la que giró toda mi vida. Acabaría importando más que cualquier teléfono en esa cesta, incluido el mío, especialmente el mío. Pero primero. El sábado por la mañana y 2 sillas con cintas en ellas y una llamada telefónica que estaré escuchando por el resto de mi vida. La mañana de la boda fue el tipo de día de octubre que Vermont inventa para lucirse. Luz dorada y fría, manzanas todavía en las ramas altas. En la primera fila. 2 sillas llevaban una cinta de color crema y una pequeña tarjeta escrita por mí. Familia. Mi familia debía llegar a las 9 para el café y los preparativos y todos los pequeños rituales tras. Bastidores que se supone que las madres deben rondar. A las 9:40. El aparcamiento de grava se estaba llenando con furgonetas de proveedores y los coches de las damas de honor. Y el de ellos no estaba entre ellos. A las 10:40, mis llamadas iban al buzón de voz. Y me quedé en la ventana de la suite nupcial haciendo los cálculos que hago profesionalmente. Albany está a 2 horas. Si salieran ahora, todavía llegarían a la ceremonia. Y debajo de los cálculos, el programa más antiguo y estúpido seguía funcionando. Simplemente llegan tarde. Siempre llegan tarde. ¿Respira? A las 11:15, mi madre finalmente contestó. Puedo relatar la llamada casi textualmente porque hay audios que tu cerebro archiva como permanentes. Yo, mamá, gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Una pausa. Una pausa con una sonrisa. Luego la voz de mi madre, brillante, sin prisa, genuinamente divertida. Ah, ¿era hoy? Un viaje sonaba más divertido. Detrás de ella, inconfundible. La risa de mi hermana, la de la cámara, la que ha tenido desde los 9 años. Y detrás de la risa, un sonido que reconocí de 100 publicaciones patrocinadas. El trueno constante de una cascada de spa. No estaban perdidos. No estaban heridos. Estaban en el Silver Pines Lodge en Batas, a 90 minutos de distancia. Filmando entregables durante mi boda. Me miré en el espejo, una doctora con un vestido blanco, y sentí que sucedía lo más extraño. Que era nada. Ningún grito se formó en mí. Una calma absoluta descendió como un paño quirúrgico. Dije, está bien, mamá. Nada más, y lo decía en serio. Luego colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre el tocador y me senté muy quieta porque tenía 11 minutos para decidir quién iba a ser. Me senté en la suite nupcial con las manos planas sobre el vestido blanco y dejé que fuera verdad. Durante 11 minutos. No me moví. No devolví ninguna llamada. No redacté ni un solo texto en mi cabeza. Si quieres saber cuántos son 11 minutos. Es aproximadamente la duración de un código de paro cardíaco. El tiempo suficiente para que todo un equipo luche por una vida. El tiempo suficiente para darla por perdida. En algún momento del 9º minuto, dejé de defender al paciente. No a mi familia, sino a la historia que había cargado sobre mi familia. Aquella en la que al final aparecerían, la que había estado resucitando sin ayuda durante 20 años. Dejé que la línea plana fuera una línea plana. Y la extraña misericordia fue lo que quedó cuando el ruido cesó. Fuera de mi ventana.
70 personas que habían conducido y volado y se habían tomado turnos libres para sentarse en sillas blancas para mí. El problema, dijo la pequeña voz de triaje en la que confío vidas, no es que nadie te quiera. Son 2 sillas vacías en la primera fila y las sillas se pueden llenar. Hubo un golpe en la puerta. Jennifer entró, echó un vistazo a mi cara y no preguntó qué había pasado. Lo que me dijo que ya lo sabía. No me abrazó, no me dio un pañuelo, no dijo nada sobre mi madre. Se quedó allí con su buen vestido azul. Esta enfermera jubilada con 40 años de los peores días de otras personas en sus manos, y dijo: los asientos no estarán vacíos si lo permites. Ese fue todo el discurso. Dije, ¿permitir qué? Y Jennifer Anderson sonrió con exactamente la mitad de su boca. Sacó una lista de papel doblada de su bolso y me hizo una pregunta que no tenía sentido a las 11:26 de la mañana y que tuvo perfecto sentido para el mediodía. Cariño, ¿cuántos de tus niños viven a menos de media hora de este huerto? Empezamos con 20 minutos de retraso y nadie imprimió un programa, así que nadie lo supo nunca. No fingiré que floté por el pasillo sin inmutarme. Caminar hacia el hombre que amas pasando por los asientos que tus padres eligieron saltarse es un tipo específico de pantalla dividida. Y viví ambas mitades. El doctor Álvarez, el médico adjunto que me formó, que una vez me consoló en una escalera a las 3:00 de la mañana después de mi primer paciente perdido. Me encontró al principio de las filas de sillas y me ofreció su brazo. Te he visto entrar en habitaciones más difíciles, dijo, y me acompañó hasta la mitad y luego. Por diseño, se hizo a un lado porque Jennifer estaba de pie en la parte delantera. En el lado del novio, y su presencia allí hizo el resto. El huerto hizo lo que hacen los huertos a finales de octubre. El viento se movía entre las ramas altas. Y cada pocos minutos una manzana se soltaba en algún lugar detrás de los invitados con un suave golpe contra la hierba. Y la gente sonreía como si los árboles estuvieran participando. Nadie levantó un solo rectángulo brillante. Ni uno. 70 rostros sin obstrucciones. De hecho, una vista tan rara en mi vida que casi pierdo la compostura por la pura desnudez de ello. Ben, que no es un hombre de discursos, tembló durante la mayor parte de sus votos. Y luego soltó la única frase que claramente había estado guardando durante meses. Has pasado toda tu vida fuera de cámara. Pienso pasar la mía mirándote directamente a ti. Hice un sonido que no fue digno. El oficiante dijo lo que dicen los oficiantes. Nos besamos y 70 personas hicieron el ruido que hacen 70 personas sin ningún algoritmo en ninguna parte de la Tierra fue informado. Y cuando nos dimos la vuelta para enfrentar a la multitud como personas casadas. Finalmente me permití mirar de verdad la primera fila. ¿A quién estaba sentado en las sillas de mi familia? En el momento en que asentí, Jennifer Anderson caminó hacia el aparcamiento, teléfono en mano. Y repasó una lista que aparentemente había estado guardando durante 2 años sin decírmelo. Cada familia que alguna vez le había apretado la mano en una fiesta navideña o había acorralado a Ben en el supermercado y había dicho alguna versión de: si la doctora Shaw alguna vez necesita algo, cualquier cosa, llámanos. Resulta que cuando pasas tu carrera atrapando a los hijos de otras personas, una red se construye silenciosamente debajo de ti. Jennifer simplemente había ido y la había sacudido. Las 2 sillas con cintas y la fila a su lado estaban llenas. Marisol se sentó en el pasillo con su vestido de iglesia. Ya llorando de la manera productiva y desvergonzada en que llora. Y a su lado, con un pequeño traje azul marino y una pajarita azul. Se sentaba un niño de 10 años con una cabellera completa por la que había luchado 2 guerras para conservar. Theo, el niño de 4 años que había venido a mi azul e hinchado. El de 6 años cuyos análisis de sangre no me habían gustado. El niño que tocó la campana al final de la quimio con tanta fuerza que las enfermeras todavía hablan de ello. 10 años ahora, en remisión. Más alto en cada escáner y sentado en primera fila en mi boda en el asiento marcado como familia. Detrás de él, 4 familias más de la sala. Padres cuyas peores noches yo había presenciado.
Niños a los que había suturado, medicado y leído. Todos ellos limpios y radiantes y ligeramente confundidos sobre el código de vestimenta. Todos ellos allí con apenas una hora de aviso para mí. Cuando el oficiante nos presentó, fue Theo quien se levantó primero para aplaudir. Saltando de esa silla como el futuro poniéndose de pie, y todo el huerto lo siguió. Me quedé en medio de los aplausos y entendí algo con total claridad. Mi madre había medido este día y había descubierto que no tenía una audiencia por la que valiera la pena aparecer. Se equivocó en el recuento. La audiencia de mi vida simplemente había confirmado su asistencia en una dirección diferente. Y yo aún no había publicado nada. Antes de que llegue la tormenta, déjame decir esto. Si alguna vez alguien llenó una silla vacía para ti, un vecino, una enfermera, un amigo que simplemente apareció, ve a decírselo en los comentarios, nómbralos. Porque la segunda mitad de esta historia es sobre lo que sucede cuando las personas que deberían haber estado en esas sillas vieron quién estaba. Después de la ceremonia vinieron los retratos, entre las hileras de manzanos, donde la luz de la tarde temprana había adquirido el color de la sidra. La fotógrafa, la sobrina de Jennifer, solo usaba película, y no hizo posar a nadie. Simplemente nos siguió a los niños y a mí mientras mi vestido blanco acumulaba un dobladillo verde de hierba de Vermont. Y Theo me enseñaba un saludo con demasiados pasos. Y Jennifer reía hasta tener que sujetarse el sombrero. En algún momento, caminé sola hasta la mesa de la entrada y me paré sobre la cesta de mimbre donde 70 teléfonos dormían. El mío estaba cerca del borde. Aquí está exactamente lo que hice y exactamente lo que no hice. Porque la diferencia es toda la historia. Saqué mi teléfono por primera vez desde el tocador esa mañana. Abrí mi carrete y elegí un fotograma que la fotógrafa había tomado con mi propio teléfono a petición. Mía. Solo uno. Yo con el vestido manchado de hierba. Theo en mi brazo a media risa. Marisol y las familias de la sala a nuestro alrededor. La mano de Jennifer visible en mi hombro como una insignia de rango. Lo publiqué en mi pequeña página de Facebook, la que tiene a colegas, primos y compañeros de universidad. Sin ubicación, sin etiquetas, sin hashtags, sin mencionar a nadie que no estuviera en el fotograma. Solo una línea corta que había estado redactando sin saberlo desde la feria de ciencias. Todos los que importaban lo lograron. Luego presioné publicar. Vi la barra llenarse y dejé caer el teléfono de nuevo en la cesta como una piedra en un pozo. 2 minutos de principio a fin. No lo revisé ni una vez durante el resto de la noche. Y eso no es un alarde. Es el punto. Por primera vez en mi vida, había publicado algo verdadero. Y no sentí la necesidad de ver su rendimiento. En algún lugar, a 90 minutos al norte. Una geoetiqueta ya estaba haciendo tic-tac como un dispositivo. Yo no lo había dicho. Mi madre sí. Ahora tengo que mostrarte la otra pantalla, la que yo no estaba mirando. Mientras yo me casaba. Mi madre había estado trabajando porque el acuerdo del albergue tenía entregables para el domingo. Y mi madre nunca ha incumplido una fecha límite en su vida. Solo a una hija. Su cuenta publicó durante toda la tarde un reel de los tres brindando con champán en una terraza de cedro, batas con monograma. Con la leyenda, tan agradecida por el tiempo espontáneo en familia. Un carrusel junto al spa de la cascada, la misma cascada que había oído detrás de su risa. Y cada publicación llevaba la etiqueta que sus patrocinadores requieren, brillante como una bengala. Silver Pines Lodge con la marca de tiempo automática de la plataforma debajo. Marcas de tiempo que caían precisamente dentro de la hora de la ceremonia de mi boda. En efecto, había documentado su propia coartada y la había publicado. Mientras tanto, mi única fotografía viajaba silenciosamente. Una enfermera del turno de noche la compartió con una leyenda sobre los médicos que se presentan. Un compañero de la universidad la compartió. Marisol la compartió con su grupo de la iglesia con un párrafo en español y un muro de signos de exclamación.
Y los grupos de la Iglesia, he aprendido desde entonces, son la red más rápida jamás construida. Al anochecer, se había desviado, como se desvían las cosas públicas, hacia los feeds que también seguían a simplemente los shows porque Vermont es pequeño y mi apellido está en ambas cuentas. Y a las 6:05, una desconocida. Una seguidora de toda la vida de mi madre llamada como su propia abuela. Hizo la simple aritmética y lo publicó como un comentario. Espera. ¿Los shows estuvieron en un spa hoy? Su hija mayor se casó hoy. Miren las marcas de tiempo. ¿Nadie va a hablar de esto? Un comentario. Esa es toda la conspiración. Nunca escribí una palabra, nunca etiqueté a nadie. Había pasado 20 años editando la historia de mi familia, y mi único acto de venganza, si quieres llamarlo así, fue retirarme. Internet resultó ser un reemplazo muy motivado. Lo que sucedió a continuación ocurrió en 2 lugares a la vez. Y me encanta tener que reconstruir uno de ellos a partir de capturas de pantalla porque genuinamente no estuve allí. En el huerto, la banda tocó. Y bailé con mi esposo bajo guirnaldas de luces mientras los árboles dejaban caer la manzana ocasional. Como un aplauso lento. Ninguna notificación llegó a la fiesta. 70 teléfonos dormían en una cesta y ninguno de nosotros sabía que éramos el ojo de nada en línea. En esa misma hora, la sección de comentarios de mi madre se incendió a partir de una sola cerilla. El comentario de la marca de tiempo obtuvo respuestas y luego las respuestas obtuvieron respuestas. Seguidores de toda la vida, mujeres que habían visto crecer a Kylie. Mujeres que habían enviado cazuelas por correo en 2009. Comenzaron a hacer su propia aritmética y a publicar su dolor en tiempo real. Alguien encontró mi foto y leyó mi leyenda en voz alta a la sala, por así decirlo. Todos los que importaban lo lograron. Y la frase hizo lo que las frases verdaderas hacen en público. Detonó al contacto. Una página de crianza con 200.000 seguidores publicó una captura de pantalla lado a lado. Reel del spa a la izquierda, foto de la boda a la derecha, marca de tiempo rodeada en rojo. Titulada, Necesitamos hablar de los shows. 2 de las marcas patrocinadoras de mi madre fueron etiquetadas en los comentarios tantas veces que sus equipos de redes sociales lo marcaron internamente antes de la cena y una publicó el encogimiento de hombros corporativo que se lee en lenguaje de marca como distanciamiento. Estamos al tanto de la conversación y la estamos investigando. Quiero ser precisa sobre la mecánica aquí porque me importa. Nadie hackeó a nadie. Nadie mintió. Cada píxel de ese fuego fue alimentado por contenido que mi madre publicó ella misma en un horario que eligió con una geoetiqueta que su contrato requería. Todo lo que hice fue quedarme quieta y ser visiblemente, verificablemente real. Una vez. Resulta que ese es el único movimiento que una máquina de propaganda no puede contrarrestar. A las 6:00 en el Silver Pines Lodge, a 90 minutos de mi recepción. Mi madre finalmente miró su teléfono con los ojos de su manager en lugar de los de su audiencia. Conozco esta escena por mi padre, quien me la contó meses después en un aparcamiento con una voz como la de un hombre que describe un accidente de coche desde dentro. 19 llamadas perdidas de su manager. Un mensaje de texto de su mayor patrocinador. El relacionado con los seguros con la cláusula de moralidad, que decía solo llámanos esta noche. El panel de control del canal, esa línea roja que había estado cuidando a las 2 de la mañana. De repente disparándose. El tipo equivocado de su vida. Comentarios llegando más rápido de lo que la aplicación podía cargarlos. Mi madre estaba de pie con una bata con monograma en una suite de $2.000 que no le había costado nada excepto todo. Desplazándose con el pulgar como una mujer tratando de achicar agua. Fue Kylie quien lo dijo primero. Mi hermana, la cara del canal, 17 años en cámara, leyó el comentario principal. Y el color se le fue tan rápido que mi padre la sujetó por el codo. Dijo, mamá, lo saben. Todo el mundo lo sabe. Y mi padre, Rick Shaw. Un hombre que ha sopesado cada frase por sus implicaciones ópticas desde 2009.
Dijo lo único no producido que había dicho en años, en voz baja a la ventana. Te dije que deberíamos haber ido. Mi madre no respondió. Ya estaba haciendo las maletas, con el teléfono pegado a la oreja, dejando un mensaje de voz para su manager con su voz brillante. La voz brillante quebrándose por la mitad como el hielo de un lago. Dejaron las batas en la cama y los entregables sin terminar y apuntaron el SUV hacia el sur. 90 minutos de carretera oscura entre el albergue y Hallow Bow Orchard. 90 minutos para elaborar una estrategia. Mi familia nunca ha conducido 90 minutos sin producir algo. Recuerda eso mientras los faros se acercan. De vuelta en el huerto. Estábamos en la parte de la recepción donde el suelo de tablones finalmente se gana el lijado. La banda había descubierto al público. El tío de alguien estaba haciendo un baile que precedía a Internet por completo. Y las cámaras desechables disparaban sus pequeños flashes por todo el granero como luciérnagas con opiniones. Teo apareció a mi codo, con la pajarita girada 90 grados. Y preguntó con la formalidad de un niño que claramente había ensayado con su madre si podía concederle este baile. La banda lo vio y empezó a tocar algo lento. Así que bailé con un superviviente de leucemia de 10 años de pie sobre las puntas de mis zapatos arruinados. Y todo el suelo aplaudió al compás, y su madre no filmó absolutamente nada de ello. Y sucedió de todos modos, plena, completamente, delante de todos cuyos ojos importaban. Cuando la canción terminó, Teo hizo una reverencia como un diplomático y me informó que era la mejor boda en la que había estado. Aclaró, una. Jennifer me encontró junto a la mesa de sidra después, sosteniendo 2 vasos. No sonreía exactamente. Tenía su cara de triaje, la que reconocí porque tengo una. Había salido a su coche a por su chal y había mirado su teléfono. El único teléfono exento de la cesta por si llamaba el catering. Y siendo una mujer justa, me lo dijo sin rodeos. Internet había encontrado las marcas de tiempo. La tormenta era enorme y crecía, y probablemente un coche ya estaba en camino. Luego chocó su vaso con el mío y dijo la frase que me gustaría tener cosida en algún lugar. Permanente. Pase lo que pase por esa puerta esta noche, ya has tenido tu boda. Nadie puede embargarla. Miré la puerta. Guirnaldas de luces, grava, el oscuro huerto más allá. 20 minutos después, se llenó de faros. Los faros barrieron las hileras de manzanos como un reflector. Sin encontrar a nadie a quien arrestar, y la grava crujió bajo los neumáticos. Y la música no se detuvo, pero las conversaciones sí, una mesa a la vez. En una ola que fue desde la puerta hasta el pastel. Puertas de coche. Entonces mis padres estaban de pie a la entrada de mi recepción. Justo fuera del alcance de las guirnaldas de luces, y pude ver sus caras por primera vez. Voy a describirlas clínicamente porque lo clínico es lo que me quedaba. Como médico, sé cómo es el SOP. Pálido, húmedo, pupilas dilatadas. Los músculos faciales flácidos porque toda la sangre disponible ha sido requerida para asuntos más esenciales. Mis padres estaban en SOP. De libro, ambos, solo que no del tipo que viene del amor. Nadie se ve así porque se perdieron a una hija. La gente se ve así cuando el suelo desaparece, y su suelo era un número. Y estaba en caída libre en la mano de mi madre, que no había soltado su teléfono, noté. Ni siquiera para cerrar la puerta del coche. Mi madre llevaba la cachemira del albergue y el peinado del día anterior. Mi padre llevaba la expresión de un hombre haciendo una aritmética que no puede parar. Y detrás de ellos, medio fuera de los faros, estaba Kylie, con el rímel reubicado en sus pómulos. Abrazándose los codos, mirando la fiesta, las luces, los niños con sus ropas de iglesia. Con una expresión que nunca había visto en el famoso rostro de mi hermana. Me tomó un segundo ubicarla, y luego lo hice. Parecía una espectadora fuera del espectáculo viendo algo en lo que no estaba. 70 invitados estaban ahora realizando el ritual americano de fingir no mirar. La mano de Ben encontró la parte baja de mi espalda e hizo una pregunta silenciosa. La respondí caminando sola, sin prisa.
Una novia cruzando su propia fiesta hacia la puerta y lo que sea que mi familia hubiera producido en el camino. Mi madre no empezó con un lo siento. Quiero que eso conste, no por crueldad, por precisión. Empezó como una mujer gestionando una llamada de crisis porque eso es precisamente lo que estaba haciendo. Y su primogénita era la cuenta a la que necesitaba acceder. Mantuvo la voz baja, consciente de los invitados al borde del alcance auditivo. Y lideró con la petición. Gracias a Dios. Vale. Escucha. No tenemos mucho tiempo. Tienes que quitar la publicación. La gente se está haciendo una idea equivocada. Está completamente fuera de contexto y se está extendiendo. Recuerdo admirar a distancia la eficiencia. Sin hola, sin felicitaciones. El día de mi boda finalmente había adquirido valor de contenido y el contenido era un incendio y yo era el extintor. Ella continuó y aquí estaba el plan. Entero y pulido, redactado en algún lugar en 90 minutos de carretera oscura. Yo borro mi fotografía. Luego esta noche, una nueva foto. Los 5 juntos frente a las guirnaldas de luces sonriendo. Mi vestido prominentemente en el encuadre. Ella lo publica con una leyenda que me recitó de memoria. Y te prometo que esto es casi textual. Nuestra chica nos sorprendió adelantando la fecha. Corrimos de vuelta de una escapada de aniversario familiar en cuanto nos enteramos. El mejor giro de guión. Una foto arregla esto, dijo. Entonces es un malentendido. Las marcas se calman. Todos siguen adelante, y cariño. Mañana te celebraremos con todas las de la ley. El teléfono en su mano nunca dejó de iluminarse. Pequeños pulsos contra su palma como un segundo latido. Y cada pulso apretaba su voz otro cuarto de vuelta porque cada minuto que esto permanecía sin respuesta. La historia se endurecía en algún lugar que ella no podía alcanzar. Esa presión era real, por cierto. No me burlo de ella. Los contratos morían en su bolsillo mientras estábamos allí. Y entonces mi padre se acercó. Rick Shaw, 60 años, más silencioso de lo que nunca lo había oído. Y dijo la versión verdadera debajo de toda la actuación. Cariño, la casa está en ese contrato, el seguro. No está. Nunca lo estuvo. Y se detuvo porque no hay un buen final para esa frase. Mi madre dijo, Rick, de la manera en que le dirías quieto a un perro, y ambos me miraron. Esperando a la editora. No respondí de inmediato, y mi silencio le hizo algo a mi madre que la negativa nunca había logrado. Rompió su ritmo, y de la grieta salió lo más real que le he oído decir. Su voz perdió su calidez producida, bajó media octava a un registro que no había oído desde 2009. Y dijo, ¿no recuerdas cómo era? Eras una niña. El banco iba a quitaros la casa. Tu padre estaba en el paro y yo era invisible. Y la audiencia, esos extraños que tanto resientes, ellos pagaron nuestra hipoteca. Pagaron tus aparatos. Mantuvieron las luces encendidas mientras estudiabas para salir de aquí. Este canal te alimentó. Sus ojos brillaban. Y nada de eso era actuación. Y esa era la parte terrible. No se me permite dejar que muera. ¿Me entiendes? Nunca se me ha permitido dejarlo. Y por un largo segundo, vi a mi madre entera, quizás por primera vez. 58 años, de pie con Cachemira del albergue al borde de la boda de su hija. Sosteniendo un teléfono que estaba detonando en cámara lenta. Una mujer que había construido un bote salvavidas en 2009 y que nunca más se le permitió llegar a la orilla. La máquina que ella operaba la operaba a ella. Sentí llegar la lástima. Lástima real, del tipo con peso. La dejé estar junto a todo lo demás, y no dejé que decidiera. Cuando hablé de la manera en que hablo a las familias asustadas en habitaciones pequeñas. Lenta, nivelada, inconfundible. No voy a quitar la publicación. Mamá. Es verdad. Se queda.
Y no voy a posar para la otra porque no lo es. Ella empezó a hablar y levanté 2 dedos suavemente de mi muslo y algo en ella realmente se detuvo. Pero tampoco os estoy echando. Mira. Me giré y señalé hacia la mesa de la entrada a 10 pasos. Donde la cesta de mimbre se encontraba bajo las guirnaldas de luces entre 70 teléfonos dormidos. Podéis quedaros. Los 3. Hay pastel. Hay una banda. Vuestra hija se ha casado hoy y la noche no ha terminado. Sostuve su mirada. Los teléfonos en la cesta. Entrad como personas, no como una página. Una invitación, no un ultimátum. La puerta abierta. Y entonces vi a mi madre mirar esa cesta. Lo que sucedió a continuación duró 4 segundos, y es la razón por la que cuento esta historia. Mi madre miró la cesta. Miró el teléfono en su mano. La pantalla encendiéndose, notificaciones apilándose sobre notificaciones. Todo su reino colapsando pulsando contra sus dedos. Volvió a mirar la cesta y su mano no se abría. No quiero decir que lo consideró y se negó. Quiero decir, vi fallar una negociación física, vi su pulgar blanquearse contra la carcasa. Vi los tendones del dorso de su mano prepararse para soltar y luego negarse. De la manera que he visto puños negarse junto a las camas cuando es hora de dejar ir algo. La cesta estaba a 10 pasos. Podría haber estado al otro lado de un cañón sin puente. Y mi padre, el ingeniero de puentes, estaba allí mismo, y ni siquiera él podría haberlo cruzado. Vi a mi madre intentar poner su teléfono en una cesta y fracasar. Esa fue toda la historia de mi infancia en 4 segundos. Cada silla vacía, cada repetición de cada desayuno, cada cinta que nunca fue publicada. Todo ello comprimido en una mano que no podía abrirse alrededor de un rectángulo iluminado. Y he aquí lo que sucedió dentro de mí. La parte que no esperaba. La última célula de una creencia de toda la vida murió sin dolor. Siempre había contado la historia como que ellos me recortaban. De pie en esa puerta, finalmente vi mis propias manos en la herramienta de recorte. Me había recortado de fotograma tras fotograma, me había hecho pequeña, útil, invisible. Para que su imagen funcionara, y lo había llamado amor, y era un papel como cualquier otro. Y había terminado de interpretarlo. Mi padre tocó el hombro de mi madre. Ella se giró y caminaron de vuelta hacia el coche. Y ninguno de los dos se despidió porque no había cámara para decirlo por ellos. Kylie se quedó en la puerta un momento más, un pie en la grava, otro en la hierba. Sus ojos yendo de mí a la fiesta y a la cesta. Luego los siguió. Me quedé absolutamente quieta con mi vestido de novia frente a 70 testigos y dejé que mi familia eligiera la pantalla. El motor arrancó. Los faros giraron. No corrí tras el coche. Fue el quedarme quieta más caro de mi vida, y lo volvería a hacer. Las luces traseras se encogieron entre las hileras de manzanos y me di la vuelta para encarar mi propia boda. 70 rostros dispuestos en esa cuidadosa expresión nacional de no vimos nada y detrás de ellos la banda congelada a media decisión. El arco del violinista flotando sobre las cuerdas como un signo de interrogación. Capté la mirada del líder de la banda. Asentí una vez y la música volvió un poco demasiado alta a propósito. De la manera en que los buenos amigos suben la radio al pasar un tramo difícil y la pista se volvió a llenar y mi boda. Cosa notable, simplemente se reanudó porque las cosas reales se reanudan. Ben me alcanzó primero y no dijo una palabra. Solo presionó su frente contra la mía durante una larga respiración en la oscuridad más allá de las luces. Lo que es una frase completa en nuestro idioma. Jennifer apareció con un pastel que no había pedido y se paró a mi hombro mientras me lo comía. En guardia, como se paran las enfermeras. Y luego Theo, que había visto toda la escena en la puerta con la mirada franca de un niño de 10 años. Tiró de mi mano y emitió su evaluación profesional. Tu mamá se perdió el pastel. ¿Y la banda? Mala elección. De la boca de los pacientes pediátricos. Me llevó de nuevo a la pista de tablones.
Y las luciérnagas de las cámaras desechables comenzaron a parpadear de nuevo, y bailé en mi boda. Manchada de hierba, llorada, casada, libre. Una cosa más y luego dejaré que la noche termine porque importa más que cualquier cosa que mi familia hiciera. Encontré al jardinero e hice una sola petición. La puerta permaneció abierta toda la noche. Sin cerrar, sin pestillo, con las guirnaldas de luces encendidas hasta las 2 de la mañana. Esa es la parte de la que me aseguré. Si un coche se hubiera dado la vuelta en algún oscuro kilómetro de la Ruta 7, habría encontrado el camino de entrada iluminado. Nadie volvió a pasar por ella. Pero la puerta que ofrecí era real. Y permaneció abierta más tiempo del que ellos permanecieron pálidos. 2 semanas después, llegó un sobre de un laboratorio fotográfico de Montpellier. Grueso como un sándwich. La película de las cestas, de las 20 y tantas cámaras, revelada por fin. Lo abrimos en el suelo de la cocina como niños con un premio de cereales. Las fotos eran, según cualquier estándar profesional, terribles, borrosas, torcidas. El flash demasiado cerca, los horizontes inclinados, una magnífica serie del pulgar de alguien. Y eran las fotografías más verdaderas que me han entregado jamás. Theo a medio salto en la pista de baile, la pajarita completamente de lado. Un borrón de alegría con un ojo risueño y nítido. Jennifer sorprendida, con la cabeza hacia atrás, el sombrero en la mano. Riendo con todo su historial médico. El doctor Álvarez bailando un lento con Marisol, ambos dignos y terribles en ello. Y un fotógrafo desconocido hasta el día de hoy, de Ben y yo en la mesa de la sidra. Sin posar, sin tocarnos. Solo mirándonos el uno al otro de la manera en que te miras cuando crees que nadie está mirando. Lo cual por una vez era cierto. Compramos un álbum, uno físico con páginas adhesivas, y vive en nuestra estantería. Y no está publicado en ninguna parte y nunca será publicado en ninguna parte. Una sola foto, la de Theo en el aire. Fue a parar al frigorífico bajo un imán con la forma de Vermont. La constitución de mi madre decía, si no está publicado, no sucedió. Miro ese frigorífico cada mañana mientras tomo café. Y cada mañana presenta la misma disidencia silenciosa. No fue publicado. Sucedió de todos modos. Aquí están las secuelas. Medidas, porque soy médico y registramos resultados, no sentimientos. El patrocinador con la cláusula de moralidad la invocó en la misma semana. Cancelado por completo. 2 marcas más anunciaron una pausa. Que en el lenguaje de las marcas es retroceder sin movimientos bruscos. Los ingresos del canal cayeron más de la mitad en un solo trimestre. Nadie pasó hambre y nadie perdió la casa. Pero el SV con el nombre del canal en los papeles se vendió y mis padres comenzaron por primera vez desde 2009 a vivir aproximadamente a su tamaño real. Mi madre hizo lo que mi madre hace. Hizo contenido de los escombros. El canal giró hacia lo que ella llama su era de sanación. Y 3 semanas después de la boda, publicó un blog lloroso de 19 minutos titulado La boda de mi hija, nuestro lado. Duré 4 minutos, que fue suficiente para oírme descrita como alguien con problemas de límites. Y luego cerré el portátil. Y quiero que oigas lo que hice a continuación. Nada. Ninguna refutación, ningún comentario, ninguna corrección. La antigua Fa habría redactado la disculpa de su madre por ella antes de la medianoche. Simplemente me fui a la cama. La jubilación, resulta, es una práctica. La sección de comentarios, me han dicho, no se creyó el blog. Pero el núcleo leal se quedó porque alguna audiencia siempre se queda y la máquina siguió adelante a su nuevo tamaño. Más pequeño. Y luego, a principios de diciembre, un mensaje de texto de mi padre. Sin preámbulos, sin manipulación, y sin pedir una repetición de la foto. Que es como supe que era realmente él. Las fotos en tu frigorífico. Marisol le enseñó una a tu tía en la iglesia. ¿Podrías imprimirme una? Me quedé en mi cocina y lo leí varias veces. Luego imprimí el fotograma de Theo en el aire,
No escribí nada en el reverso, lo sellé. Le puse un sello y lo envié por correo a Albany. Sin carta, sin leyenda. Me han dicho que la guarda en su cartera. La primera fotografía no publicada que mi padre ha poseído en 17 años. Es un comienzo. No es nada. Y luego está mi hermana. Una tarde de enero, en lo más profundo del frío azul de Vermont, sonó el timbre de mi puerta. Y Kylie estaba de pie en mi porche con nieve en el pelo, sin teléfono en la mano. Ninguno visible en ninguna parte de su persona. Lo que para Kylie era prácticamente un evento médico. El pelo en una coleta baja, la cara desnuda. Y en sus ojos el particular desfase horario de alguien que acaba de apagarse después de 17 años en el aire. Había dejado el canal, había oído, se había mudado. Había vuelto a la escuela para estudiar educación infantil. Había hecho privada su cuenta personal por primera vez desde los 9 años. No explicó nada de eso en el porche. Simplemente se quedó allí con las manos en los bolsillos y dijo, «¿Puedo estar aquí?». Esas palabras, nada más. Abrí la puerta, puse la tetera, y ella deambuló por mi cocina y se detuvo frente al frigorífico. Frente a Theo volando de lado a través del fotograma bajo el imán de Vermont. Y miró esa fotografía borrosa durante mucho tiempo. Luego mi sister dijo en voz baja. No recuerdo la última vez que nos tomamos una foto que nadie necesitara. Estamos trabajando en ello, fuera de cámara, donde se revelan las de verdad. Si mi historia te deja con una cosa, que sea esta. Los momentos más reales de tu vida nunca serán tendencia. Y no tienen por qué serlo, porque simplemente sobrevivirán en silencio a todo lo que sí lo fue. Esa es mi historia. 2 sillas vacías, una fotografía verdadera y una cesta a la que mi madre no pudo alcanzar. Si has estado viviendo tu vida para la audiencia de otra persona o amando a alguien que lo hace. Quizás esta noche sea la noche en que pongas el teléfono en la cesta. Comparte esto con alguien que lo necesite. Deja un comentario diciéndome qué habrías hecho en esa puerta. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.